¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Tesoros Escondidos. Les saluda Lili Rubio en este día y qué bueno que están con nosotros porque tenemos un programa bien especial. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios por Tu Luz Radio. De verdad que es una bendición. Más que una estación, es una bendición. Y gracias a Dios por nuestro hermano Aarón, que me da mucho gusto de conocerlo por tantos años. Y bueno, pues aquí estamos una vez más en Tesoros Escondidos. Qué bueno que están con nosotros. Hoy tenemos este programa muy especial. Tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Patricia Celis. Patricia Celis, a sus órdenes. Ella va a estar compartiendo su testimonio, situaciones que pasó durante su vida antes de conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y bueno, nos va a estar dando detalles de cómo Dios la rescató de diferentes situaciones. Entonces, bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias. Y hoy me gustaría que nos dijeras quién es Patricia Celis. Bueno, mi nombre es Patricia Celis, soy madre de 2 hijas, tengo 6 nietos, mi esposo se llama Roberto Puentes, soy ama de casa. Mi familia a los 16 años tuve un encuentro con Dios. A los 16. Mi familia se componía en ese tiempo de mi papá, mi padre, mi madre, mis 7 hermanos y yo, y una abuela materna que vivía con nosotros. Me acuerdo que... Antes de que vayas a ese tiempo, Patricia, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida antes de convertirte a Cristo? ¿Cómo estabas viviendo? Bueno, antes de convertirme a Cristo viví en un ambiente familiar de mucha violencia. Mi papá era un hombre trabajador, responsable, pero tenía mucha amargura en su corazón. Entonces transmitió esta amargura a su esposa, a nosotros sus hijos. Me acuerdo que de niña nos levantaban con muchas malas palabras. ¿Esta era continua? Era algo continuo. Si la casa, por ejemplo, si mi mamá hacía algo de comer que a mi papá no le gustaba, los platos volaban por el piso. No había paz en ese hogar. Gritos, malas palabras. ¿Había golpes también? Había muchos golpes. Entre mi papá y mi mamá, pues había una relación muy mala realmente en su relación matrimonial, y nosotros chicos estábamos viendo todo eso, ¿verdad? Entonces nos afectó muchísimo ver pleitos a todas horas, en la noche, en la mañana, cuando nos levantábamos para ir a la escuela. Inclusive yo no quería ir a la escuela porque ese mismo rechazo que yo sentía en mi casa también lo sentía en la escuela. Claro, no te sentías protegida en tu casa, ¿verdad? Así es. Y aparte, yo tenía muchos arranques de ira. ¿Tú también? Yo también tenía arranques de ira, inclusive mi hermano mayor que yo. Había momentos en que me llevaba al baño, abría la regadera con agua helada y me metía con toda ropa y todo para que ese coraje se me bajara. Creo que... ¿Y cómo era que expresabas tu enojo? Empezaba a aventar cosas, me pegaba en la pared, me daba golpes en la cabeza, me golpeaba yo misma. Eran crisis o una ira extrema. Creo que mucho de eso es porque mi padre muchas ocasiones me dijo que sus expresiones hacia mí eran que era una idiota, que no servía para nada, que era una pincha humana, que me quería matar. Me imagino que él tenía mucho odio por las mujeres y lo transmitió. Sí. Y ¿Era igual con tus hermanos o no? Sí, era también con ellos porque fue un hombre muy drástico, muy autoritario. Si mis hermanos llegaban después de las 10 de la noche, sí los golpeaba. Realmente ninguno de ellos se fue de la casa, aunque nos corrían, toda la vida nos corrieron de la casa, sino
acatábamos las reglas de estar ahí a las 10 de la noche. Entonces nos corría mi papá, pero ninguno de nosotros nos fuimos porque todos estábamos tan inseguros, teníamos la autoestima bajísima, ¿verdad? Que no sabíamos cómo enfrentar el mundo realmente. Ahora que han pasado tantos años, me doy cuenta pues que a pesar de que mi papá fue tan violento y expresó toda su amargura hacia nosotros, pues nos ayudó porque ninguno de mis hermanos ni fue drogadicto, ni se desbalagó, todos son profesionistas, gracias a Dios. Todos estudiaron. Pero en mi etapa me acuerdo una ocasión cuando tenía 5 años, mi mamá estaba tirada en el piso queriéndose enterrar unas tijeras en el pecho. Yo recuerdo haber corrido hacia ella, subirme arriba de ella y jalarle las tijeras. 5 años tenías. Tenía 5 años. Wow. Y esa imagen nunca se me ha borrado. Pues, y volteando a todos lados a ver si alguien me ayudaba para quitarle las tijeras a mi mamá. Y recuerdo que estaba mi papá parado en la puerta y solamente me veía. Y yo en ese momento pues no sabía qué hacer. Pienso que estas cosas mi mamá constantemente se desmayaba. No sé si eso era un escape de ella, ¿verdad? Porque por la situación en la que estaba viviendo. Y recuerdo yo que todos los cuchillos que veía me atraían los cuchillos, y esa sensación de atracción hacia los cuchillos me daba miedo. Entonces cada vez que yo veía un cuchillo lo escondía. Trataba de esconderlo. ¿Lo escondías porque querías tú dañarte o por lo que habías visto con tu mamá? Por lo que había visto con mi mamá. Pensaba que tenías miedo que protegerla, ¿no? Okay. Entonces todos los cuchillos que yo encontraba a mi alrededor, yo los escondía. Después, en la etapa ya de adolescente, empecé a hacerme tan dura porque los golpes no nomás eran un cinto, ya eran patadas, eran golpes fuertes. ¿Y tu mamá también se volvió violenta o no? No, mi mamá era como un cero a la izquierda. Mi mamá no tenía autoridad en casa. Mi mamá creo que se refugió en hacer trabajos manuales, en vender Avon, en hacer cosas, pero para estar fuera de la casa. Me comentabas tú que era como un refugio, ¿verdad? Como que ella no respondía a esa violencia. Respondía de una manera que se desmayaba. Oh, okay. Y lo más que hacía era que salirse fuera de la casa. Entonces pocas veces estaba en casa. Regularmente salía fuera. Entonces ella se refugió en hacer trabajos manuales y todo. Nunca la oí hablar de mi padre realmente negativamente, porque todas sus amigas y todas las personas que ella conocía, mi papá nunca se detuvo para maltratarla delante de la gente. Entonces sus amigas sabían cómo era mi papá, porque mi mamá cortaba el pelo, hacía pasteles de novia, iban a la casa a que las peinaran y todo. Pero eso. Pero no se limitaba. Nunca se limitó estaba tan frustrado y tenía tanta amargura, y creo que como nunca pudo detener, ahora analizo, ¿verdad? Que a lo mejor como nunca pudo detener a mi mamá y mi mamá siempre se refugió en otras cosas, pues no sé qué esperaba mi papá, pero el matrimonio estaba fatal. Total que yo me endurecí mucho, yo ya no lloraba. Nunca fui una hija con una rebeldía de contestarle a mi papá o decir malas palabras, porque estamos hartos de las malas palabras realmente. Y no queríamos ni siquiera pronunciarlas, pero lo retaba viéndolo a los ojos. Y ¿Desde niña o ya? Ya adolescente, como de 14, 15 años. Lo retaba viéndolo a los ojos, que me golpeaba y yo ya no lloraba. Estaba tan endurecida que los golpes ya no me hacían. ¿Cuántos años tenías cuando él empezó a golpearte a ti? Pues yo creo que desde niña, porque siempre me dijo tonta. Pienso que tiene un trasfondo. Yo me llamo como mi abuela paterna, Patricia. Entonces pienso que quiso transmitir algo. A lo mejor él traía algo de su niñez y lo transmitió hacia mí, porque era muy fuerte el hecho de que me dijera que era una piltrafomana, que no servía para nada. Entonces las palabras pues se te quedan toda la vida, ¿no?
Entonces sí me sentía así, sí me sentía como idiota, me sentía como que no servía para nada. Inclusive batallaba muchísimo para recibir palabras de aprobación o palabras de que dijeran que yo tuviera algo bueno, porque realmente toda mi vida pues escuché todo lo malo, ¿verdad? Sí. Entonces era muy difícil pensar que yo tuviera algo bueno. Y cuando alguien me decía que yo tenía algo bueno, sentía que se estaba burlando de mí, que no era cierto, no las podía creer. No lo podía recibir. No lo podía recibir porque toda la vida, hasta los 21 años que me casé, fue palabras negativas y fue violencia familiar. Entonces es una marca muy difícil, ¿no? A la edad de 16 años, pues yo me sentía vacía, me sentía sola, me sentía muy insegura, con muchos temores a la oscuridad, a la muerte, a enfrentar la vida. Claro. Y recuerdo un joven precisamente que me habló de Cristo, me habló del amor de Dios. Me dijo cómo Dios me amaba, cómo había muerto, porque dice un versículo de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces me habló del amor de Dios, cómo Dios me amaba y cómo Él podía cambiar mi vida. En muchas ocasiones yo quería cambiar. Inclusive me salí de la escuela, de la secundaria, por darle en la torre a mi papá, porque mi papá siempre fue fomentándonos que estudiáramos, porque él era barbero, él no tenía estudios. Digo, fue un hombre muy responsable, nunca nos faltó nada. Pero él no conocía a Dios, entonces él no podía transmitir nada bueno realmente, claro, ¿verdad? Entonces, recuerdo que yo me brincaba las bardas de la escuela, me salí de la escuela y mi papá me decía, ¿vas a ir a la escuela? Y yo nomás movía la cabeza que no. Entonces me golpeaba, me decía malas razones para que yo fuera a la escuela. Y entonces fui una terca porque entonces me dije, no voy a ir. Fueron y me buscaron de la secundaria para decirme que a mi papá, que por qué si yo tenía buenas calificaciones me había sacado de la escuela. Entonces mi papá me dijo, es que no es que yo no quiera que ella vaya, es que ella ya no quiere ir. Entonces, fue con el fin de darle la contra a mi papá realmente. En ese tiempo... Es que tenías tanto coraje, tanto enojo, ¿verdad? Dentro de ti, que lo querías sacar de alguna manera. Sí, y lo sacaba ante mí misma, porque el hecho de golpearme a mí misma, pues era que yo no me amaba yo misma tampoco. Claro, pero era lo que salía de ti por el enojo guardado. Así es. Entonces, en ese tiempo, mi papá me da una última oportunidad de entrar a una escuela comercial. Tenía yo 15 años y resulta que conozco a un joven que me empieza a hablar del amor de Dios, como les decía, y me invita a una iglesia que estaba cerca de esa escuela secundaria. Recuerdo haber llegado a esa iglesia. ¿Vivías en qué ciudad? ¿En Juárez? En Ciudad Juárez, sí. Llego a esa iglesia y estaban predicando sobre el ciego Bartimeo, de cómo ve que viene Jesús, y entonces avienta su capa y empieza a gritarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces cuando escucho eso, yo me acuerdo que yo me hinqué y yo empecé a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Recuerdo haber llegado, después de ahí llegué a mi casa, y como ya era el turno de la tarde, estaba yo en mi cuarto, a solas, a oscuras, me acuerdo, porque ya todos habían ido a acostar, a dormir. Y me acuerdo que estando ahí en mi cuarto, el Espíritu Santo me trajo convicción de pecado y empecé a sentirme la más pecadora del mundo. Cómo era rebelde, cómo me había revelado todas las cosas que tenía, todos los temores que tenía. Y entonces empecé a llorar, a pedirle a Dios. ¿Y tú sola en el cuarto? En el cuarto, yo sola. Sí. Me sorprendí que al levantarme no tenía miedo a la oscuridad. Caminé por todo el pasillo de mi casa hasta que llegué a la sala, y en la sala me hinqué. Le dije, Dios, quiero conocerte, cámbiame porque yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar por mí misma. Entonces vino un versículo a mi mente que yo no leía la Biblia, y el versículo decía, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti misma, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir? Si alguno quiere ser mi
mi discípulo tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar tu cruz y seguirlo. Y entonces en ese momento yo lo entendí. Realmente fue una revelación de Dios. Empecé a sentir la presencia de Dios ahí muy sobrenatural. Y al otro día le dije, esa misma noche le dije, sí. Al otro día empecé a negarme a todo lo que no fuera Dios. Me gustaba mucho bailar, me gustaba tener muchos amigos. Renuncié a todo lo que no fuera Dios y me enfoqué en que yo quería sentir la presencia de Dios porque era lo que me llenaba, era lo que me hacía sentir que me amaba. Sí. Entonces mis padres pues se sorprendieron. Entiendo ahora que ellos no podían entender esto que me había pasado. Inclusive mi papá me decía pues, que primero un diablo y luego un santo, ¿ves? Y que me habían lavado el cerebro, que era una analfabeta, que por eso era que me habían convencido. Y yo recuerdo que no me dejaban ir a la iglesia, no dejaban que nadie cristiano se acercara a mi casa, ni el joven que me había hablado de Cristo. Y mi hermano, 4 años mayor que yo, me decía, a ver quién se cansa primero, si tú de traer Biblia y yo de quitártelas, porque él me las quitaba, las metía a la cajuela de su carro, metía la Biblia y me quitaba los zapatos a ver si así te vas a la iglesia. Tremendo. Me perseguían por toda la casa para que no orara, porque yo oraba, me encerraba en mi cuarto y yo sentía la presencia de Dios tan fuerte y sentía tan fuerte el amor de Dios que es más, yo ya hasta me quería ir al cielo, vaya, porque sentía el cielo en mi cuarto, en mi casa, ¿no? Sí. Entonces ellos no podían entender cómo había sido un cambio tan radical y tan fuerte, ¿no? en mi vida. Ajá. Y entonces me acuerdo que pues en ese tiempo nosotros no teníamos carro y nos íbamos en camión, y entonces a cualquiera donde yo me sentaba yo les hablaba de Cristo, les hablaba de cómo Dios les amaba, cómo Dios quería salvar sus vidas, cambiar sus vidas. ¿O te volviste un evangelista? Sí, entonces mi mamá ya no se quería subir conmigo al camión. Le daba vergüenza. Sí, porque donde quiera que yo me paraba, yo les hablaba del amor de Dios, de cómo Dios me había cambiado a mí, ¿verdad? Aunque tuve bastante persecución, porque mi papá inclusive me llegó a levantar de los cabellos orando. Y después cuando yo lo veía que salía en su troca y él estaba así, pensando qué era lo que había hecho, porque inclusive me dejó de hablar y yo lo perseguía por toda la casa. ¿Y cómo lo perseguías? Diciéndole qué. Oiga, papá, y queriéndole hablar, pero él no se dirigía a mí. Sí, entonces me acuerdo que en la Biblia, pues yo era completamente novata, no sabía nada, y si decía allí que perdona a quien te ha ofendido, pues yo decía, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá, porque sé que ellos no conocen de Dios, ellos no pueden dar lo que no tienen, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, así transcurrió mi vida con muchísima oposición. Inclusive mi hermana, una de mis hermanas mayores, en una ocasión que fui a la iglesia, me acuerdo que ella me sacó de la iglesia en empujones. Yo fui y me refugié en el altar, me refugié, y ella entró hasta adentro, me sacó del altar, me sacó a empujones de la iglesia. Wow. Y no me dejaban orar, me perseguían por toda la casa, inclusive en el patio. Yo me ponía a orar en el patio porque a veces no me dejaban orar, me tumbaban la puerta, la verdad. Wow. Y me iba al patio y ahí oraba, y mi abuela materna me perseguía en la madrugada. Entonces mi abuela decía, ya está Pati orando con las manos levantadas, vestida de blanco y todo. Y fue bastante persecución desde los 16 años hasta los 21 años que me casé, porque yo no salí de mi casa hasta que me casé. ¿Y todo ese tiempo te siguieron persiguiendo? Sí. Pues pues el ambiente en que la casa no cambió. El ambiente seguía igual, yo fui la que cambié. Entonces yo traía a mis hermanos más chicos, los metía en un cuarto y les decía, levanten las manos, aquí van a sentir la presencia de Dios. Y mamá nos tumbaba la puerta, porque ya las vas a hacer igual que tú, y quién sabe qué, porque yo a todos quería que sintieran la presencia de Dios como yo la sentía, ¿verdad? Oh, wow. Entonces, no podían entender el cambio tan radical que había en mí. Sí. Sin embargo, en las Navidades, cuando llegaba a juntarse la familia, me permitían que Pati ore. Entonces
Entonces ahí sí me dejaban orar, pero era el único día que me dejaban orar realmente, no me dejaban en todo el año. Oye, Pati, fíjate que ya se nos está acabando el tiempo, ¿cómo ves? Pero bueno, vamos a continuar en el segundo programa, claro que sí, para que continúes dando este testimonio. Pero yo quiero invitarles a todos ustedes que están escuchando este testimonio. Fue una vida muy, muy difícil para Pati, que pudiera ella caminar en medio de toda esta violencia. Me duele mi corazón de pensar, ¿verdad?, de lo que pasaste. Pero yo les quiero invitar a los que nos escuchan que solamente Dios puede cambiar los corazones, que solamente Dios puede hacer un cambio y puede rescatarte de una situación difícil. Por si tú estás pasando por una situación así difícil en medio de violencia, busca a Dios si es que no lo conoces. Y si ya lo conoces, tómate de Él, porque solamente Él puede rescatarte. Vamos a continuar con esta plática, pero yo quisiera hacer una oración por todos los que nos están escuchando, por si estás pasando por un tiempo así tan terrible. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, que la presencia de tu Espíritu Santo rescate a aquellas personas, sea mujer o sea hombre, que están viviendo una vida similar a lo que está platicando Pati, que tú las rescates, pero que ellos clamen a ti, así como lo hizo Pati en algún momento, y Jesucristo vino, la rescató, y asimismo pedimos, Dios, que las personas que nos están escuchando puedan clamar a ti de una manera que tú, Señor, las alcances con tu poder y tu misericordia. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, Pati. Nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos, como siempre, Lili Rubio, a sus órdenes, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.